Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un podcast más de temas espirituales. Mi nombre es Oslos y quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a todas aquellas personas que comparten, dan like y nos brindan mucho amor y mucho cariño dentro de sus comentarios. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas de Latinoamérica que nos escuchan, a Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, a todos los estados de la Unión Americana, por supuesto, también gracias por escucharnos, y de todos los rincones de donde tú escuches estos podcasts, te mandamos un fraternal abrazo y esperamos que estés gozando de la paz y la tranquilidad que nos brindan la práctica de los 36 principios espirituales. Y bueno, el día de hoy es un programa muy, pero muy especial. Vamos a trabajar un tema que seguramente muchos de nosotros hemos lidiado o estamos lidiando, que es el tema del resentimiento al perdón. Pero para ello, pues vamos a tener una invitada muy especial que he tenido el placer de conocer y que ha sido para mí conocerla de una gran bendición, que es la madrina Estela Ramos. ¿Cómo está el día de hoy, madrina? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta para participar en este proyecto. Me siento agradecida, siento que de pronto pues sí nos hace bien, ¿no? Conocer, tener más información sobre estos temas tan maravillosos que manejas. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de resentimiento y pues muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y pues bueno, vamos sin más preámbulo a abordar este tema y yo quisiera que comenzáramos, madrina, con, bueno, para conocer el cielo vamos a primero pisar el infierno, ¿no? Vamos a ver esta parte primeramente del resentimiento, posteriormente vamos a ver algo del perdón y posteriormente al final vamos a darnos cuenta cómo trasladar la información de estas dos cosas para pues brindar una alternativa de solución. No te vayas, quédate hasta el final. El resentimiento. Dice parte de nuestra literatura, para ser más en específico, 5º capítulo, dice que el resentimiento es el ofensor número 1, el cual ha matado a más alcohólicos que ninguna otra cosa. Es un tema, un mal emocional muy común en el enfermo, madrina. Dígame usted, para usted, ¿qué es el resentimiento o qué es el resentimiento? Y vaya, si es que, ¿cómo se vive en sus diferentes modalidades también? Bueno, yo pienso que antes de hablar del resentimiento es hablar del ser, de la persona, de su formación. Porque todos y cada uno de nosotros como seres humanos, todos traemos una historia diferente. Las personas que traemos la enfermedad del alcoholismo, los mismos libros nos hacen mención que somos personas sumamente hipersensibles y por lo mismo somos muy exagerados. Entonces, pues tiene que ver la personalidad del ser, ¿no? Hay veces que se ha vivido una historia desde la infancia donde como seres humanos manifestamos una serie de injusticias y que eso hace que alimentemos nuestros resentimientos pensando que siempre fuimos víctimas. Y sí, o sea, todos hemos tenido historias desde la infancia. Sin embargo, sucede algo que de pronto tenemos placeres deformados también en vivir mal. Y esa es la parte en donde como personas enfermas del alcoholismo no alcanzamos a entender que estamos justificando un sentimiento, una emoción. Y de pronto, pues sí, no solamente nos lastimamos nosotros, sino que lastimamos a las personas que nos rodean. Y es necesario conocer, bueno, cuál es la raíz de lo que nosotros llamamos un resentimiento. Y bueno, aquí hay también una información que me gustaría saber que usted qué opina. Sí, definitivamente la gestación del resentimiento es algo muy importante, algo que usted menciona. Y sobre la definición que da el padre Ralph Au, un folleto
que se llama precisamente Resentimientos, en donde él dictamina o lo vislumbra como un resentimiento, es volver a sentir. La raíz etimológica de la palabra resentimiento es volver a sentir. ¿Cómo usted interpreta esto? El volver a sentir, el volver a sentir. Yo siento que de pronto sí, bueno, está lo que nos marcan los libros, ¿no? En el sentido de la raíz de nuestra impronta, nuestra formación, la infancia, las conductas que hemos aprendido de mi papá, de mi mamá, las emociones transmitidas. Todo eso, bueno, viene en nuestros libros y de una u otra manera se busca también que nosotros conozcamos no solamente la enfermedad, sino de lo que estamos compuestos, ¿no? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? La diferencia entre uno y otro. Sabemos que un sentimiento es de baja intensidad, de larga duración. Una emoción es de corta intensidad y larga duración, es la filosofía de Sigmund Freud. Cuando nosotros vivimos historias en la infancia, se van marcando con hechos que nos duelen. Entonces, como seres humanos no sabemos manejar el dolor, lo mandamos al subconsciente y está como un resorte oculto siempre manifestándose en nuestro diario vivir. ¿Sí? Influye mucho en nuestra personalidad ya de adultos. Entonces, de pronto nosotros estamos enojados y ni siquiera sabemos por qué. Y si es necesario, en el programa de la AA, por ejemplo, cuando se habla del análisis de la personalidad, en donde pues te regresas a tu historia y empiezas a encontrar, dice el paso 6, que sabemos que lo estamos trabajando cuando empieza a doler. Entonces empezamos nosotros a mirar las veces en donde nos enojamos con alguien, porque al principio fue un enojo, posteriormente nos enojamos más hasta que nos empezamos a resentir. Yo te puedo platicar de una adolescencia, por ejemplo, cuando mi padre vino, me dejó y se fue y nunca regresó. Entonces yo me enojé al principio. Cuando yo lo trabajé me decían, ¿pero qué sentiste? Y yo, esa es la parte que yo no quería hablar. Y no quería volver a sentir. El tema es que vas acumulando emociones y de pronto ya no estás enojada con tu papá, estás enojada con todos los hombres, ¿sí? Y entonces te vives peleando con la humanidad. El estar observándonos, creo que a veces los libros sí nos van a dar mucho conocimiento, pero tú eres un lienzo maravilloso en donde vas a aprender de tu historia, de lo que tú has vivido, porque solamente tú sabes lo que se siente estar ahí. Yo de pronto escucho historias en mi trabajo en donde está justificadísimo el resentimiento. De hecho, yo diría, no, yo si estuviera en tus zapatos, yo no sé qué haría. No, es muy fuerte lo que se ha vivido. Y hablar del perdón hasta se me hace una falta de respeto, ¿sí? Es como una propuesta que se les hace decir, bueno, creo que es lo que te conviene, pero tampoco te puedo decir dónde se venden costales de perdón. O sea, es un proceso que se trabaja a través de la aceptación de la propia historia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una misión como seres humanos, que es conocernos y aprender a convivir con nosotros. Ese es el único objetivo que tenemos como seres humanos, porque finalmente eres el único con el que vas a estar toda la vida, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? Tu mamá, tu papá. Y cuando yo fui mamá, una vez mi hija me dijo, te odio, te odio. Y yo sufrí, lloré y todo, ¿no? Fui a mi grupo, mi padrino me dijo, qué bueno, me da gusto. No andaba usted deshojeando margaritas. Y dije, ok, ¿qué hago? Pídale perdón, ahí voy. Y entonces yo quise como que seguir esa sugerencia, pero era como muy complicado, porque ser mamá de un adolescente es algo horrible, ¿no? Ese proceso es horrible. Ya cuando pasa dices, ay, bueno, no. Pero recuerdo que seguí las sugerencias y no me funcionaron. Hasta que un día me enojé y le dije, ¿sabes? Yo creo que te deberías de aprender a perdonar, porque ha de ser horrible vivir como vives. Yo de todas maneras te voy a querer toda la vida, ¿no? O sea, eres mi hija y te tengo que mantener. Dijera que te puedo echar al bote de la basura, órale, ¿no? Pero no puedo hacer eso. Sí, claro. Entonces, ya hasta que vives en otra etapa es cuando comprendes lo que vivieron tus padres, ¿no? De hecho, ahorita estamos haciendo un ejercicio bien bonito que es perdonando a mamá. Y en la mañana estaba con George platicando y decía esta parte de, había un poema que decía, es que todos como hijos conocimos una parte de mamá.
Hay algunos hijos que la conocimos ya cuando su mirada estaba renunciando a sus sueños, ¿no? Y cuando ya no le alcanzaban los brazos para abrazarlos a todos. Y yo estaba llorando, ay, mira, me acuerdo y digo, siento, ¿por qué? Porque es esa parte, no es un proceso de comprender. Y sí, muchas veces nos podemos poner en los zapatos de, por ejemplo, en este caso puedo hablar de mi papá, ¿no? De mi mamá, porque finalmente es un sentimiento que es necesario trabajar. Porque más adelante sí me gustaría trabajar comentar cómo lo somatizamos, cómo nos enfermamos, por qué nos da el cáncer, por qué nos dan las diabetes, porque todo eso es energía. Y ya cuando hemos acumulado demasiado y no la podemos, no sabemos gestionar una emoción, explota dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Que se manifiesta a través de una enfermedad. Y un médico pues te puede sacar el cáncer y todo, pero si no lo trabajas, esa cosa te va a salir por otro lado, ¿no? Y así es, bueno, mi percepción de lo que más o menos estamos comentando. Y bueno, vamos a más adelante a tomar varios ejemplos más puntuales, ¿no? Porque, digo, esta manifestación del resentimiento va a ser en diversas sociedades, en diversas personas, que más adelante vamos a tocar esos temas. Por ejemplo, ¿cómo perdonar una infidelidad? ¿Cómo perdonar a un padre, a una madre, a una pareja, a un hijo? En fin, ahorita vamos a tocar esos temas. Pero primeramente quisiera que me diera el punto de vista sobre qué tan importante es empezarlo a trabajar, o trabajarlo, mejor dicho, en un cuarto y quinto paso. Porque precisamente el paso 4 nos va a hablar de ello. Y el quinto capítulo, que está compaginado con este paso, que es el 4, nos habla del resentimiento, ¿no? Inclusive nos pone ahí un listado, ¿no? Estoy resentido con el señor B por XXXY, ¿no? ¿Qué importancia tiene trabajar el tema del resentimiento en un paso 4 y 5? Uh-huh. Mira, el programa está diseñado de tal manera que domestica nuestra bestia interior de una manera impresionante. Sin darnos cuenta, nosotros estamos trabajando una derrota y una aceptación con el simple hecho de llegar y estar en un espacio. Para llegar a un cuarto y quinto, todos hemos vivido esa experiencia, bueno, los que la hemos vivido de una manera muy distinta, ¿sí? El programa está diseñado de tal manera que así se supone que se debe trabajar, ¿no? En base a los pasos. Sin embargo, no todos tenemos la misma disposición. También no todos estamos en el mismo estado emocional, en la disposición de decir, bueno, sí, ya quiero ese cambio. Hay veces que, vuelvo a lo mismo, tenemos un placer deformado a vivir mal. Y hay veces que queremos continuar estando mal, aún estando conscientes de que no nos beneficia. ¿Sí me explico? Porque a veces ese sentimiento es lo único que tenemos para justificar el que fuimos víctimas y es la única manera de seguir enojados, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trabajo del cuarto y quinto, pues es un sondeo de nuestros instintos naturales y es un análisis de nuestra personalidad y habla también de una catarsis. La catarsis no solamente es como sacar así toda la ira, coraje, rabia, sino es el aprender a hablar, porque eso es algo que nadie sabemos. Claro. No sabemos expresar. Pero, ¿cómo nos vamos a comunicar si ni siquiera nosotros sabemos comunicarnos con nosotros mismos? No hay una comunicación asertiva, ni tú te avisas, te preguntan qué quieres y no sabes qué. Entonces, pues nada más nos dejamos guiar, ¿no? Y solo por hoy, y bueno, así. Y para empezar, eso es un primer paso. Lo importante es que estás haciendo algo. De ahí, bueno, vamos a evolucionar, pero cada quien tiene que vivir su proceso. En esta parte, por ejemplo, cuando se tiene un apadrinamiento, sí siento que nadie de nosotros debería de interrumpir el proceso de nadie. O sea, si está enojado, déjalo que siga enojado, ¿sí? O sea, finalmente tiene que, un momento va a llegar la conciencia en donde va a comprender cuál es su propia necesidad y ese es el punto, que cada persona comprenda que ya es necesario, ¿sí?
Por ejemplo, si la persona dice, no, pues es que quiero estar bien, bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto? Porque ¿de qué te estás alimentando? O sea, te encanta aparte vivir mal. Pero hay veces que no hemos desarrollado la habilidad también para movernos. No sabemos expresarnos, hay miedos, hay prejuicios. O sea, nos da miedo el llegar y decir, no, es que me van a juzgar, me van a criticar. Yo creo que cuando yo hice mi cuarto y quinto, fue de las cosas que a mí me liberaron. Cuando yo platiqué y no me sentí juzgada y no me sentí criticada. De hecho, mi madrina me dijo unas palabras que en otro contexto hubieran sido ofensivas. Pero en ese momento sentí como que, ok, entonces no soy tan culpable, simplemente ha sido mi ignorancia lo que me ha llevado a vivir y estar en el estado en el que estoy el día de hoy. Porque cuando yo llego a vivir un cuarto y quinto paso, yo traía una parálisis en la mitad del cuerpo. Traía delirios y lagunas, un consumo severo, no tanto de alcohol, sino de una sustancia y medio como un derrame, no sé. Y una sociedad médica a mí me desahuciaron. Entonces, al hacer este trabajo, bueno, yo no te voy a platicar todo lo que viví ahí porque pues es como que cada quien debe de vivir su historia, pero yo de ese lugar salí caminando. Y sí sentí que fue un gran comienzo, no fue la solución. Y disculpe que la interrumpa, pero el mismo texto del capítulo 5 dice que, y hace primeramente referencia al resentimiento y más adelante dice que cuando sanamos espiritualmente, vamos a estar bien física y mentalmente. ¿Qué correlación tiene esa parte? Aunándolo, nada más quería citar esa cuestión bibliográfica, pero continúe, por favor, correlacionando esto que le acabo de mencionar. Es que eso que acabas de decir es maravilloso. Mira, nosotros nos desconocemos a veces. Se nos habla que tenemos una enfermedad trifásica. La enfermedad física, que finalmente es la que va a corregir siempre un médico, ¿no? Mental, emocional, también. Bueno, tenemos nosotros trastornos. Espiritualmente hay un bloqueo. ¿Cómo nosotros nos conectamos a través de una higiene mental? A través de aprender a hablar las cosas que nos han lastimado y más lo que hemos hecho, que nos ha generado culpa, que nos ha generado vergüenza, que nos ha generado mucha tristeza, nos ha generado, a lo mejor no lo identificamos, pero lo miramos cuando una persona tiene, por ejemplo, procrastinación, que siempre deja para luego, el famoso complejo de Jonás, en donde traemos una desobediencia de alguna manera a un algo y no sabemos qué, pero hay algo detrás. Entonces, el aprender a tener esa limpieza es lo que nos hablan aquí en los grupos, ¿no? La higiene. En las iglesias, por ejemplo, dicen, vamos a confesar nuestros pecados ¿para qué? Salvar nuestras almas, ¿no? Pero ¿qué es el alma? Ni siquiera sabemos qué es el alma. Los libros nos mencionan que el alma se compone entre la mente y la emoción, ¿no? Y que la emoción es un instinto natural. Entonces, el estar en un espacio como este, no solamente es como ver un programa. Yo siento que no solamente es un programa que nos va a ayudar a dejar las adicciones, porque no solamente le funciona a las personas que consumen alcohol, nos funciona a todos, ¿no? Nos lleva a una evolución, pero una evolución de conciencia, en donde ahora estamos mirándonos de una manera más objetiva al tomar un libro, por ejemplo, ¿no? Empezamos como lo que tú haces, en parafrasear las frases, en encontrar, ¿no? qué hay detrás de 2, 3 renglones tal vez, ¿no? Porque hay un gran mensaje que muchas veces, pues como alcohólicos anónimos, sin hábitos de lectura, lo único que hacemos, vamos a compartir de qué se trata el tema, y lees el contexto, sí. Pues no nos salimos de ahí, pero trae una profundidad maravillosa y una enseñanza increíble, ¿no? En este sentido, el resentimiento, ¿qué importancia tiene? Estamos hablando de un paso 4, ¿no? Todavía estamos hablando de saber, porque muchos de nosotros llegamos a un inventario a veces sin saber qué es el resentimiento. Por ejemplo, yo no sabía, yo desconocía totalmente esa palabra, o sea, en mi vocabulario, porque los AA tienen vocabulario muy particular o peculiar, ¿no? Sobre ciertas palabras, y una de ellas que yo desconocía totalmente era el resentimiento,
que yo decía que era odio, ¿no? Un desconocimiento y una ignorancia total, ¿no? Yo llegué así. Empiezo a escribir la escritura y dentro de la escritura, como lo maneja el programa, pues van a salir estos resentimientos, ¿no? El por qué. ¿Qué tan importante es que nosotros hagamos minucioso o escarbemos de alguna forma muy amplia todos estos resentimientos y que no quede ningún vestigio de él o lo menos posible para continuar nuestro proceso de recuperación posteriormente? Digo, porque sé que el examen lo de conciencia pues es muy amplio, pero el capítulo 6 dice que debiésemos darnos cuenta si hemos puesto las bases firmes, ¿no? Y una de las bases firmes es saber si estos resentimientos los estamos trabajando o no. Ese es el cuestionamiento. ¿Cómo saber si estamos trabajando o no? Porque muchas de las veces se manda a pedir perdón, ¿no? Sale listado y algo así muy esporádico, ¿no? Y pensamos que el hincarnos y decirle a mamá, perdóname por no haber sido el hijo que hubieses querido tener, ya estoy así casi liberado. Pero ¿qué sucede? Te levantas y sigues con el mismo o hasta peor, ¿no? Y más si hay una negativa de la persona a la cual le pediste perdón, ¿no? Un rechazo, ¿no? O algo por el estilo. ¿Qué tan importante es seguir vigilándolo y trabajándolo posterior bueno, el paso 4 ya nos mostró con quiénes estamos resentidos, pero después va a venir un proceso. ¿Usted qué piensa sobre ello? Es que precisamente es eso. Yo creo que algo que no debemos de olvidar es que es un proceso. Y que es un proceso que no sabemos cuánto tiempo, porque es una propuesta que le estás haciendo a tu energía, ¿no? O sea, podemos hablar de abandono y te abandonó tu papá, tú abandonó tu mamá o te rechazó y bueno. Y dices, ok, ya lloraste, ya gritaste, ya lo enterraste en la hacienda, ya. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres hacer? ¿No? El pasado no va a cambiar. O lo aceptas o lo aceptas. ¿Cómo se acepta? Bueno, tu papá y tu mamá no tenían tampoco la obligación de quererte, así como tú no puedes obligar a nadie que te quiera. Claro. Punto. Lo que sigue. Y hay algo que no nos gusta a los seres humanos que se llama madurar. No queremos madurar y queremos seguir exigiendo eso que la vida nos anda debiendo. Entonces nos buscamos a una pareja para, según nosotros, hacer una vida útil y feliz, y con sí, bueno, voy a fracasar y voy a tener una casa, un perro, un gato, niños acá y todo, o sea, y haces un sueño en donde nada más tú sueñas, ¿no? Porque en sí el tema de la pareja es un proyecto de dos, pero cada quien trae el suyo en su mente y como idealizamos, pensamos que pues, no sé, dice una de las chicas que trabaja conmigo, dice, es que Estela siente que le tenemos que estar adivinando el pensamiento. Y yo digo, pues sí, ustedes ya deberían de saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Claro, pero si no me lo dicen, yo no lo percibo, yo no me observo, ¿sí? Yo nada más estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, hay un proceso, pero en el proceso terapéutico está la terapia de acompañamiento, que son los padrinos. Y hay veces que castigamos al padrino con nuestra ausencia porque no queremos escuchar qué es lo que nos toca ya hacer. O sea, andamos buscando quién nos escuche nada más para desahogarnos. Yo tuve un tema con una pareja, 23 años casada, ¿no? Golpes, maltratos, humillaciones, palabras hirientes, como muchas historias, ¿no? Sin embargo, yo agarré un placer deformado en estar hablando mal de él en los grupos. Hasta que un día un padrino se paró de esos tradicionales que parece que están durmiendo toda la junta. Y me acuerdo que sí, o sea, de esos viejitos así que dices, bueno, ese que es aquí, ¿no? Se paró y me dijo, mira, está bien que vengas y te quejes que tu marido es esto y esto y esto y esto, pero aquí no vienes porque tu marido es así, tú vienes a ver por qué, a pesar de que esa persona que tú hablas y dices que es un ojete, tú ahí sigues de pinche arrastrada.
Hasta, mira, ese día hasta dolor de panza me fui hablando sola y dije, maldito viejo metiche, o sea, ¿por qué me da esa opinión de mi vida? O sea, si yo ni siquiera se la pedí, pero esa era la realidad. O sea, que yo ni siquiera lo quería cambiar. Y yo esperaba que otra persona cambiara para que yo fuera feliz. O sea, decía, no, es que tú tienes que cambiar esto y esto y esto y esto. Y mientras seguía alimentando esa exigencia irracional que traía por el abandono de mi padre. ¿Sí? Entonces, pues hasta que lo miras, como bien dices, o sea, ¿cómo lo hacemos? Pues tienes que mirarte, observar tu historia, tus actitudes, tus sentimientos. Y algo que decías hace rato, bueno, aquí en el cuarto y quinto venimos y sacamos todo y sí, ya vimos. Es lo más importante, ponerle nombre a lo que quieres trabajar. Como bien dices, es que yo ni siquiera sabía que así se llamaba, ¿no? Para mí era como rencor, como mucha ira, mucho enojo, o sea, le podía poner muchas palabras, pero cuando hablaban y decían resentimiento, el veneno puro del alma, y te tragas el veneno esperando que se muera otro, ¿tú qué? O sea, dices, híjole, creo que sí tengo problemas, ¿no? Pero hasta que lo observas, te observas a ti. Pero también ese es otro proceso en donde se habla que tienes que ser honesto contigo, porque no nos gusta sentir que fuimos culpables o que seguimos siendo responsables, o sea, no nos gusta. La palabra culpa la relacionamos con castigo. Y a menos de que seas masoquista, que bueno, todos tenemos un grado de masoquismo, buscamos con qué castigarnos, pero no buscamos el hacernos responsables para decir, ok, me voy a quedar yo conmigo, voy a confrontar. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque duele, número 1. Número 2, ya no queremos sufrir, ya no queremos que duela. Y hay veces que, por ejemplo, nos enfocamos en las cosas negativas. No, mi papá me abandonó, un día me ofendió y me dijo que yo, que acá, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero lo que más te dolió es la ausencia de los actos de amor. De eso habla Carl Jung cuando habla de por qué el alcohólico bebe. Y dice, el alcohólico bebe porque tiene una profunda sed de amar y ser amado. Y mientras no hagas consciente lo inconsciente, lo seguirás llamando destino. Y seguimos repitiendo historias, así, hasta que, bueno, ya la gente se cansa. De ahí viene aquel con la misma cumbia de siempre, ¿no? Te divorcias de la pareja, de aquella que te hacía tan infeliz, y de repente traes otro changoleón igual. Y dices, no, hombre, ya cambia de raza. O peor, ¿no? O peor. Ahora ¿no? ya hasta lo mantienes, ¿no? Y padrino. Como debe de ser, ¿no? O sea, oye, es el camino a seguir. 5 estrellas. Entonces, sí, hablando de este tema, me parece muy importante saber, porque hay algo que maneja el paso 10 que voy a traer ahorita a la mesa, que es cuando nosotros podemos transmitir ese resentimiento a los demás. O sea, de esas cuestiones que ni siquiera nos ingieren a nosotros. Por ejemplo, los que provenimos de padres divorciados, ¿no? El hijo queda en medio, vas con papá, te habla mal de mamá, ¿no? Vas con mamá, te habla mal de papá. O sea, le transmiten problemas de suyos, personales, se los transmiten al hijo. Es como algo así, madrina, como cuando te hablan mal de una persona y te dicen, no, mira, el Oslo es bien tacaño, bien cachafayas, es bien payaso. Y a lo mejor no me conoce, pero ya desde que me ve dice, no, mejor ni me acerco, ¿no? Ya me advirtieron cómo es, sin conocer a la persona. Porque también existe eso, ¿no? Cuando nos transmiten esos resentimientos que a lo mejor ni te hicieron nada y andas cargando con cosas. ¿Usted qué piensa sobre esta cuestión de que a nosotros también es cierto que muchos de los resentimientos que tenemos no son adquiridos porque nos hayan hecho algo, sino por problemas de los demás? ¿Usted qué piensa de ese tipo, de esa modalidad de resentimiento? De hecho, hay una modalidad terapéutica que se llama terapia cognitiva conductual, en donde se aplica en psicología el cambio del pensamiento, el suplantar pensamientos. ¿Por qué? Porque un pensamiento puede modificar
un sentimiento y un sentimiento puede modificar una acción. Okay. Sí, y es algo muy padre. Yo doy clases de eso. Bueno, ahorita estoy llevando la materia en la escuela. Y me gusta muchísimo porque es muy enriquecedor cuando conocemos nuestra formación. Por ejemplo, hay creencias que no nos benefician y en el trastorno de somatización se trabaja mucho porque nosotros traemos conductas aprendidas de mi mamá y mi papá. Sí, por ejemplo, nosotros que nos especializamos en trabajar tema de adicciones, tema de depresión, tema de ansiedad, de pronto nosotros también normalizamos el estar mal. Normalizamos el vivir en depresión. Cuando éramos niños, por ejemplo, nuestros padres no tenían la cultura de llévalo al psicólogo, decía dale una escoba y que se ponga a hacer algo, o sea, sí, así le vamos a quitar lo flojo, pero era depresión. O la ansiedad, ¿no? En una infancia, pues hubo muchas negligencias y no fue culpa de nadie, simplemente que pues no había la cultura, ¿no? Cuando nosotros ya crecemos y nos identificamos como personas que tenemos una inestabilidad emocional y desemboca tal vez en una adicción, nos damos cuenta, ¿no? También cómo fueron educados mis padres. Y finalmente, pues ya ni siquiera hay culpables, fuimos víctimas de víctimas. Pero sí es importante el saber si me beneficia y yo tomo la decisión de cortar esas cadenas, porque yo no sé si has visto que cuando vas al doctor te dicen, a ver, ¿hay en su familia diabéticos? No, que sí. ¿Hay hipertensos? No, que sí. Ok, ¿por qué te preguntan? Porque son enfermedades que son hereditarias, las enfermedades mentales también. La enfermedad del alcoholismo no se hereda la enfermedad, pero sí se heredan los factores. ¿Cuáles son los factores? El odio, el resentimiento, la ira, los miedos, las culpas, las vergüenzas, las tristezas, los apegos, todo eso. Y por ejemplo, tú te vas a tu mamá y ¿qué decía tu mamá? Es que la gente nos odia. Y tú eras un niño. O yo cuando, por ejemplo, nosotros no éramos católicos y de pronto los católicos nos invitaron a la iglesia y yo sentí muy, muy bonito porque era la Navidad y los tamales, piñata y eso. Y luego ya pasó el tiempo. Esa vez mamá nos dejó ir y luego pasó el tiempo y llegó el día de la Semana Santa y nos pasaron a invitar y yo le rogué a mi mamá que me dejara ir. Cuando yo llego, me acuerdo que estaba la tía María, que era la que nos daba el catecismo o les daba el catecismo a todos, y me hincó y dijo, pídele perdón a Dios porque tú mataste a su hijo. Yo era una niña y me generó una culpa con Dios, dije, ¿en serio? Bueno, yo ya regresé llorando a la casa, mamá se moría de risa. Y me decía, no, es que la historia de Adán y Eva, y en mi cabeza era, ¿de quién es eso? Yo no los conozco aquí del pueblo, o sea, ¿sí me explico? Entonces, esa es otra parte, que nosotros tenemos que regresar a nuestra infancia, cómo recibimos esa información, porque mi yo adulto puede entender que yo no maté, así literal llegué y maté al Hijo de Dios, pero que se quedó en mi infancia, ¿sí? Fue una creencia en donde finalmente es una cultura católica y en donde me hicieron rezar el por mi culpa, mi culpa, mi culpa. Y luego cuando analicé la oración y decía por lo que piensas, por lo que dices, lo que haces y lo que no haces. Y yo, ¿qué? O sea, ¿que no hay salvación o qué onda? Entonces, son programaciones, ¿no? Que traemos y que a lo mejor para cualquier persona puede decir, ay, pues tú eres bien exagerada, ni que fuera para tanto. Pues soy hipersensible, como enferma alcohólica y todas esas creencias, todas esas, por ejemplo, lo que hacía mi mamá, como era una figura de autoridad, yo decía, no, pues es que está bien. Entonces está bien, así es como debe de ser. Y no lo cuestionaba. El tema es cómo me afecta el día de hoy, porque el día de hoy yo puedo ver lo que mencionabas hace rato, un tema de infidelidad, por ejemplo. Mi papá era bien alegre y tenía hijos hasta con las primas de mi mamá. Entonces mi mamá, pues una mujer muy triste y con toda la razón del mundo, ¿no? Sin embargo, yo dije, no, yo no normalizo eso. O sea, yo sí tengo que hablar con el gordo y decirle, a ver, gordo, nada más conmigo si quieres. Sí, o sea, eso de que te andes repartiendo, diría Chivita, andas repartiendo la leche y no es del ala, no está padre, porque así lo dice Chivis, ¿verdad, Jorge? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que avisarme a mí?
Yo tengo que reconstruirme cognitivamente hablando de qué es lo que quiero para mí, y todo, como dice el paso 6, cómo trabajamos una autoestima, pues lo hacemos a través de cultivar nuestros valores. Sí, porque mira, muchos de los que estamos en los grupos y lo hemos visto, y no me vas a dejar mentir, de pronto se justifica, es que soy así, 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 y soy un pasado de lanza, pues soy alcohólico. No, discúlpame, pero una cosa es que sea alcohólico, otra cosa es que seas ojete. Entonces no puedes justificar tus actos de mal juicio porque eres portador de una enfermedad. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces es regresar otra vez y no salirnos de contexto, porque finalmente eso se trata de la recuperación. No, o sea, todos nosotros, mi papá nos enseñó que era bueno y malo. De ahí tú ya fuiste construyéndote un criterio y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, o sea, conociendo. Yo soy una persona que me sigo preparando, sigo leyendo, sigo estudiando. Y me gusta. ¿Por qué? Porque finalmente esta parte que hablabas de que se hereda, yo no quiero heredarlo a mis hijas. O sea, yo sí quiero romper esa cadena, y aún mis hijas van a vivir situaciones que finalmente me gustaría que no lo heredaran mis nietos. Sí, o sea, que fuéramos nosotros evolucionando con la única intención de ser felices. O sea, tampoco queremos así como que, no, pues mostrar y la evolución de la humanidad a través de nuestros procesos. No, ¿verdad? Pero sí nosotros estar por lo menos contentos con nosotros mismos, ¿no? No sé qué piensas. No, es que, bueno, hablando de estos temas, ya es válido. No voy a pasar por alto, pero un tema muy fundamental para pasar al tema del perdón. Pero ya después del paso 4, paso 5, viene un trabajo intensivo que es paso 6 y paso 7, ¿no? Que es donde... No, bueno, que son fuertes esos pasos. De hecho, no sirve de nada el inventario si no trabajas esa parte. Sí, la secuencia. Que bueno, supongamos que el individuo está trabajando o ha trabajado el paso 6, que tiene un ingrediente fundamental, que es la humildad, que es paso 7, ¿no? Humildad, ¿no? El reconocimiento de qué y quiénes somos, seguido de un esfuerzo para llegar a ser mejores. Y supongámoslo en el mejor de los temas, ¿sí? Porque si no hay trabajo de esos pasos, porque vamos a entrar a la cuestión del perdón, que es 8º y 9º paso. El listado, ¿no? Que nos sugiere el 8º paso, que es un inventario, para saber. Ahí volvemos a reabrir, dice el paso 8, a reabrir esas heridas nuevamente, que algunas ya están sanadas, algunas todavía están infectadas. Pero aquí lo peculiar, ¿y por qué hablo de la humildad o de estos antecedentes? Porque la peculiaridad de estos pasos en conjunto, que bueno, son separados, pero tienen el mismo propósito, que es la cuestión de llegar a perdonar, ya sea directa o indirectamente, sin causar ningún tipo de prejuicio a la persona. Ya no señalamos a los demás. Ya en el paso 8 y paso 9 ya se acabaron ahí el me hicieron. Ahora es tú qué hiciste. Y es donde yo creo que finalmente se pone la balanza en algo de equilibrio, ¿no? O sea, te quejaste tal vez de ciertas actitudes de mamá y de papá, pero tú quién eres, ¿no? O sea, tú fuiste igual hasta peor, ¿no? ¿Con qué calidad moral juzgas a los demás, no? Es donde paso 8 y paso 9, sin la humildad, sin el reconocimiento precisamente, no vamos a tener una verdadera visión de las cosas. Entonces, para entrar a la reparación del daño, y que, como usted bien lo menciona, el programa nos propone el perdón, esto que acabo de mencionar, ¿usted cómo lo ve en este sentido? Hacer este listado, pero ahora ya no viendo a los demás, sino viéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo usted vislumbra este paso 8, paso 9, que nos invita, nos incita
llegar a ese perdón? Desde el paso 6 dice que trabajamos nuestros defectos en base a cultivar una virtud, ¿no? Identificamos. Y sí, efectivamente debe haber una aceptación de que es un defecto, porque si no lo aceptas, ¿qué significa la palabra defecto? Bueno, en la religión dicen que es un pecado capital, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del orgullo, ¿no? De la soberbia. Y el pecado capital se alimenta de 600 pecaditos. Por ejemplo, los cuartopaceros son expertos en escarbarle cañoncísimo porque analizan el defecto, ¿no? Y por eso traen esa carga en sus ponencias, en sus compartimientos, en sus trabajos también. O sea, logran bajar al subconsciente y remover lo más cochino que puede portar un ser humano, ¿no? El sacar es como que ya lo tengo acá arriba, lo único que se hace es como que bueno, ya está ahí, ¿qué voy a hacer con él? Bueno, se elabora un proyecto, ¿sí? En ese proyecto, bueno, sí haces la lista, pero por ejemplo, ¿no? Mi mamá, ¿qué voy a hacer con mi mamá? ¿De qué manera? Bueno, a la mamá esa parte de que si traemos mucha bronca es como cuando se conquista una pareja, ¿no? Así se le conquista a la mamá, al papá, a los hijos, ¿no? Si nosotros traemos esa lista, pues sí se hace hacer como un plan, pero ya personalizado con todos y cada uno de ellos. Porque no vamos a aplicar receta de cocina y vas a decir, a todos les voy a llevar serenata, a todos les voy a dar flores, a todos así, ¿no? O como dices, no, llego de la hacienda, me hinco, le digo perdóname y al siguiente quincena dices que tú no cooperas, o sea, también. Tú no cooperas. Ándale, y cómo quieres que te perdone y pues también. No ¿cómo quieres que te perdone si no haces lo que yo quiero? Exactamente, ¿no? Entonces volvemos a enojarnos y dices, no, pues yo ya hice lo que ustedes me dijeron y no funciona. Bueno, es que es un proyecto. Entonces, el trabajar, por ejemplo, con la pareja, ¿no? O sea, finalmente, pues sí, a lo mejor no hubo una comunicación asertiva. La persona traía sus sueños, tú traías tus sueños y de pronto pues cada quien empezó a jalar por su lado, entre que tú quieres esto, yo quiero aquello y de repente pues ya no nos comunicamos y se empieza a fracturar la relación. Pero ahí hablabas de los hijos, ¿no? De los hijos, del divorcio. De hecho, yo doy una conferencia bastante buena de los hijos del divorcio y hay cuadernillos de trabajo porque no sabes la cantidad de niños con adicciones que me llegan a mí, que los papás andan para ningún lado con sus inmadureces y con sus vidas y cada quien haciendo lo suyo y los chiquillos también, ¿no? Entonces, hay algo que, no me acuerdo si se llama así, pero es el síndrome de Salomón, donde el niño se ve partida en dos y trae sentimientos encontrados, primeramente ama a los dos. Y la mamá, no, tu papá es esto y esto, pues tu mamá es esto y esto y esto, ¿no? Y el niño se queda en medio. Entonces, cuando se empieza a desarrollar ya una problemática emocional en el ser, pues los papás les toca también poner su granito de arena, ¿no? El decir, ok, yo les hago un ejercicio bien bonito en el taller de heridas del alma que hago en la hacienda. Es un taller que yo diseñé y que me llevó como 10 años pulirlo. Y todavía lo sigo puliendo. Luego todavía digo, creo que vamos a meterle otra dinámica, ¿no? Pero luego ya siento como que ya es mucha la masacre, ¿no? Hay una en donde les digo, vas a hacer una carta de rencor, de reclamo, de ira, de miedos a tus padres. Esa nadie la va a leer. Tú la vas a escribir y ahí están todos. Como pues nadie la va a leer, pues ahí, ¿no? Digo, ahora la vas a leer como si te la hubieran escrito tus hijos. Y se quedan de, ¿qué? Sí, pues es lo que estamos sembrando. Y si estás tú dispuesto a recibir toda esa ira, toda esa crítica, todo eso, bueno, pues está bien, y si no, creo que es una buena oportunidad para que reflexiones si tú quieres heredar todo eso. Cuando estamos trabajando con los papás, con los niños, es muy complicado cuando no hay un orden, cuando no hay un objetivo, cuando la familia es disfuncional. Es muy complicado. Lo que te mencionaba hace rato, la terapia psicoeducativa. Vamos nuevamente, otra vez, vamos a volver a empezar.
Y es empezar de la nada, porque también, como bien lo dicen los alcohólicos, nadie puede dar lo que no tiene y no puedes dar la educación que no tienes, no puedes dar los valores que no tienes, no puedes hacer una propuesta cuando no la tienes. Entonces, el elaborar un proyecto es sí, o sea, pero ¿cómo voy a yo? No tanto es reparar un daño, porque pues, imagínate, ya lo despedazaste, ahora vuélvelo a armar. Más bien es que, ok, está así, ya todo hecho. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo me voy a reconstruir? ¿Cómo voy a aportar? ¿De qué manera yo voy a...? Yo sí creo firmemente que, por ejemplo, en el tema de los hijos, influye mucho el ejemplo. Mucho el ejemplo que tú les das. Inclusive nosotros como padrinos que trabajamos con adolescentes, no podemos andar haciendo cosas que dices, ¿qué onda? Si los niños nos ven como una autoridad. Y entonces tienes que regresar ya con tu pareja y decir, mira, lo tuyo y lo mío no funcionó, pero si yo tuviera que volver a vivir el infierno que viví contigo con tal de tener a mis hijos, chingo a mi madre que lo vuelvo a vivir. Te perdono y te dejo ir y ya no. O sea, lo que sigue, qué afán. O si te quieres generar un cáncer, ahí síguele, ¿no? Pero pues sabemos que pues, ya no nos conviene. Y eso es conciencia. Y aceptar, bueno, yo estuve ahí porque quise y ya, ¿no? Pero sí, el trabajar el octavo y noveno es el perdón, el autoperdón, esa reparación de daño. Pero ¿cómo te estás reconstruyendo tú? O sea... Sí, por eso hay un trabajo previo, ¿no? Exacto. Del sexto, séptimo. O sea, exacto. si no hay ese trabajo interior, primeramente nosotros, no lo va a ver. Porque el paso 6 nos habla de la diferencia del hombre y del muchacho, precisamente, ¿no? El hombre, el individuo que sus objetivos son de acuerdo a la voluntad de Dios, así lo menciona, y el muchacho, el objetivo limitado de su ego. O sea, quiere el crecimiento en base a lo que él desea, no a lo que Dios dice, porque es algo más complejo. Entonces, ese trabajo es fundamental, que no paso por alto. Y voy a hacerle una pregunta, pues tal vez va a ser muy controversial. ¿Se puede perdonar todo? Mira, déjate de se puede perdonar todo. Más bien, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque Sí, sí, sí. ¿no? Sí, es que voy a ponerle un caso. Que precisamente ahorita me llegó. Una madre, un padre, ¿podrá perdonar a alguien que ha asesinado a su hijo? O sea, cosas trágicas. O sea, nos vamos a ir tal vez al extremo. Violaciones, ¿no? O sea, ¿se puede perdonar todo? Y esta es una, tal le digo, pregunta muy fuerte, ¿no? Que tal vez yo la he analizado por varios hemisferios. Digo, híjole, está... Sí, ¿no? Porque inmediatamente entra como la cuestión de, como usted bien lo mencionaba desde el inicio, si yo estuviera en tus zapatos, ¿qué voy a estar perdonando, no? Claro. Pero aquí es donde se rompen ya finalmente, yo creo que todos los paradigmas que nosotros hemos puesto. No todas las personas somos iguales, pero yo quisiera saber, o sea, desde su punto de vista, ¿no? O sea, hay cosas que como enfermos, como cualquier ser humano, ¿saben? No nomás, tampoco somos la meca de la enfermedad, digo. Conozco a personas que no están en un grupo y son peores y viven peor que uno, ¿no? Tampoco somos así como la meca de la enfermedad, pues tampoco. Cualquier persona, ¿no? Que haya atravesado una situación fuerte, ¿no? O sea, una cuestión que, híjole, que papá violó, mamá abusó, ¿sí me explicó? O sea, ese tipo de casos fuertes en donde se puede perdonar. Todo se puede perdonar. Porque ese es el gran cuestionamiento de muchos, ¿no? A veces, yo creo que aquí el padrino, la madrina, tiene mucho que ver en este sentido.
Híjole, es un tema muy extenso, ¿no? Porque a veces no es lo que vivas, sino también cómo te lo trabaje, ¿no? Y te encuentres a una persona cimentada y que te apadrine, sí, que te brinde la experiencia para que te abra el panorama y tengas la confianza de hablar lo tuyo, pero que finalmente se base en algo. Porque imagínese una madrina que está resentida con los hombres, ¿qué le va a decir a la ahijada? Le va a transmitir el mismo resentimiento, ¿no? Cuando a lo mejor ella estaba, ella no estaba tan resentida con, ¿no? O sea, aquí hay muchos temas, pero bueno, regreso a la pregunta. ¿Se podrá perdonar todo? Fíjate que yo creo que todos traemos historias y donde a veces pensamos, ¿no? Que hay cosas que nunca podríamos perdonar, ¿no? Pero luego a veces lo tomamos así como por decir, porque la realidad es que de pronto pues tampoco a través de escuchar o de buscar una guía, pues vamos trabajando ciertos temas, ¿no? Nos damos cuenta que ni siquiera nos conviene vivir mal. Yo he visto grandes ejemplos en los grupos. Hace tiempo estaba en un grupo que se llamaba La Época de Oro. Eran 24 horas. Estaba por allá por Gitana, por la Colonia del Mar. Ay, ya ni me acuerdo. Sí, Gitana y la Colonia del Mar. Y recuerdo que en una ocasión estaba un padrino coordinando, ya grande, era nuestro padrino. Ese padrino nunca se recuperó. Haz de cuenta que bebía y abría otro grupo. Y bebía y abría otro grupo. Y bebía y así, ¿no? Pero era un señor que tenía mucho conocimiento. Entonces, literal, no nos importaba si volvía a beber. Nos gustaba mucho cómo él nos explicaba y nos enseñaba a servir. O sea, era algo bonito. Un día él estaba coordinando en el grupo y de pronto llegaron y nos avisaron que habían atropellado a su nieto. Y salimos, ¿no? Y sí, un camión había atropellado a su nieto. Y el niño estaba tirado con su uniforme de secundaria. Y él lloró y todos lloramos, o sea, fue algo muy fuerte, ¿no? Y entonces él se levantó y dijo, ¿dónde está el que lo mató? Y lo tenían ahí como cuidándolo al chofer. Y entonces él llegó y le dijo, vete, te perdono. ¡Ah! Yo cuando vi eso dije que para mí fue algo muy impactante. Y nos quedamos ahí viviendo con mi padrino el proceso de su duelo. Y un día le pregunté, ¿cómo hiciste eso? Y me dijo, es que yo soy AA. Fueron todas sus respuestas. Todo lo que engloba el ser AA y realmente trabajar un programa. Y yo dije, yo quiero ser AA. Quiero tener esa fuerza, esa fortaleza para ser AA. Porque se necesita una confrontación muy fuerte de ti para contigo y vencer ahorita hablabas del ego, vencer tu arrogancia, tu orgullo, el querer tener siempre la razón, ¿no? Y de eso habla el paso 7, ¿no? En donde nos habla de esa humildad. Entonces, hay veces que nosotros estamos en una agrupación y nos enfocamos en ver la parte oscura de nosotros. Pero también tienes que alimentar tu parte de luz, porque sí tenemos esa dualidad. Tenemos una luz dentro de nosotros y claro que podemos desarrollar esas habilidades. Pero, como bien lo dijiste, tenemos que buscar un buen padrino. Yo veía a mi padrino bien enojado y decía, no, pues ¿qué me va a enseñar? O sea, casi decía, vamos a darle en su madre, vente hija. O sea, y yo decía, no, espérate, se supone que tenemos que bueno, sí, a ver, entonces platícame otra vez. Y yo decía, no, tengo que buscar. Tengo un paciente que le decía ayer, él es hijo de alcohólicos. Y ayer vino a su sesión terapéutica y dice, es que mi papá me dice que ya que vengo, si ya me veo muy bien. Y ya le dije que no estoy tomando un curso de uñas, que estoy reestructurando mi vida, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué has encontrado aquí en las sesiones terapéuticas a diferencia de un grupo? Y dice, es que yo aquí he aprendido que para todo hay un padrino. Si yo quiero ser un empresario, tengo que buscar un padrino empresario. Porque mi padrino es taxista y a su manera me va a ayudar. Pero si yo le digo que quiero un carro de 300,000, dice, ¿cómo para qué, hijo? Te lo van a robar. ¿Sí me explico? Normal, sí. Entonces, vamos aprendiendo de lo que escuchamos, de lo que vivimos. Y también vamos nosotros aprendiendo con quién. Por ejemplo, a mí me gusta mucho apadrinarme con la gente grande, que no solamente traen la sabiduría de la vida, de los libros, sino que traen los conocimientos de la vida.
en donde casi me acomodan el chakra rapidísimo, porque finalmente son procesos que yo tengo que vivir y que tengo que identificar. Si no me quedé atrapada en mis 40, porque ya a mi edad de estar viviendo un proceso de una mujer de 40, dices, no, ventes, está bien que te sientas joven, pero ya eres una señora de 52. ¿Sí me explico? Entonces te tienes que ubicar en tu edad, nada de que te quieres tatuar una lagartija, ¿no? Ya no combina con tu edad, por decir, nomás por decir, ¿no? Pero la realidad es que somos libres, ¿no? Pero sí debemos de trabajar una congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ese es el objetivo de un programa, porque traemos distorsiones cognitivas. Sí, o sea, nuestro pensamiento anda, pues no sé, de pronto yo puedo ver, por ejemplo, cuando se hacen los compartimientos, viene un orador y estás de acuerdo con él. A otro día viene otro que dice otra cosa totalmente diferente. Ay, también estoy de acuerdo con él. Hablan de rechazo. Sí, yo fui rechazada. También abandonada. Hablan de la injusticia. Sí, todos han sido bien injustos conmigo. Me han humillado. O Sí, sea, claro. no tienes un objetivo. O sea, pueden hablar de lo que sea y con todo según tú te identificas, porque no entras en contexto ni siquiera contigo. Entonces, ¿cómo vas a lograr una meta? ¿Cómo vas a hacer una reparación de daños con los demás si ni siquiera te has perdonado tú? O sea, trabaja contigo primero. Y ya que tengas para dar, entonces sí. Yo algo que les menciono y lo digo de una manera muy frecuente, yo trabajo con adictos y le digo a mi padrino Jorge, sabes que a mí me falta amor. A mí me falta amor. Yo los quiero agarrar a escobazos. Ya me tienen, ya me cansan, me fastidian, me esto, me aquello, porque me rebasa. Pero luego veo y digo, pues es que también estoy haciendo un trabajo que ni sus papás quieren hacer. ¿Sí me explicó? Y bueno, ni modo, pues me tocó estar aquí y me gusta. Entonces tengo que regresar a mí y decir, bueno, ¿qué me corresponde? Yo también tengo que dar y tengo que aprender a ponerme límites, ¿no? O sea, no darme de más, porque luego siento que la gente es ingrata y que no son agradecidos y luego ya Sí, me andan claro. debiendo Sí. y luego ya sufro y digo, no, tampoco Sí, es claro. el objetivo, ¿no? O sea, es como primero mi recuperación, el buscar estar bien y después pensar. Pero regresando a la pregunta que hiciste, pues claro, yo sí creo, y sabes, cada vez que dudo, Dios me pone un caso enfrente. Y cuando termine la sesión te voy a platicar algo, que me vino a calmar todo. Claro. Todo. O sea, me vino a calmar en el sentido que digo, wow, existe gente que está muy evolucionada, muy, no sé, son almas tal vez. Dianita, que traen como esa, no sé si es una misión o no sé, o tal vez son nuestros maestros, ¿no? Porque se nos ponen enfrente y no necesitan ni siquiera decirnos nada. Con lo que han vivido, lo que han trascendido, y ver cómo están bien, dices, no, pues yo estaría bien grave, yo estaría queriendo matar a media humanidad si yo estuviera en tus zapatos. Claro. Sí. A ver, esta frase que a lo mejor nunca la he escuchado. Es muy rara, ¿eh? Pero quiero saber qué piensa. Te perdono, pero no olvido. O sea, es muy rara, ¿eh? Dentro de los enfermos, Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no olvido. O sea, Pues son tus reservas, ¿no? ¿es perdón realmente? No es No, perdón. O sea, ¿qué vas a andar? O sea, es que de ahí emana todo, ¿no? O sea, te voy a perdonar, pero cada vez que tenga la oportunidad. Y yo soy al revés, fíjate. ¿No? cada vez que yo tenga la oportunidad de hacerte sentir mal, lo voy a hacer. Sí. ¿Sí? Te perdono, pero yo soy O al sea, revés, fíjate, yo olvido, pero no perdono, o sea, porque luego de repente ando bien enojada con alguien y digo, nada más me acuerdo que me hizo algo, pero no me acuerdo qué. Órale. No, pues ese está mejor, ¿no? Porque así ya te la pasas molesto con todos, pero no sabes por yo qué. ni me acuerdo porque pues, No. tampoco. No, ¿qué pensamos sobre eso, man? O sea,
Perdono, pero no olvido. ¿Qué Pues, sucede con esa yo creo que es una frase muy masoquista, ¿no? O sea, hay una... Y que es muy, muy, muy dada, ¿eh? En Sí. los enfermos y más en las mujeres resentidas. ¿No? En las mujeres. En las mujeres de los alcohólicos, de los adictos. Muy, muy común que se le diga. Hay un perfil muy increíble con las que son mujeres de adictos, ¿no? Traen una capacidad como para... Yo creo que sí es un grado de masoquismo. ¿Cuál es la herida que hay detrás del masoquismo, Jorge? Es la humillación. La humillación. Pero hay algo desde la infancia de esas personas, ¿no? Pero regresando a la frase, pues yo creo que sí se necesita un grado de masoquismo como para seguirte atormentando y recordando, porque sí de pronto, por ejemplo, hay algo que se llama rumiación mental, en donde traes un problema, lo masticas, lo tragas y lo dejas ir y luego agarras otro y así, y sobrepensamos lo que cualquier cosa, lo que esté sucediendo. Claro. Es más, hay personas que son adictas hasta a las telenovelas y sufren por cómo sufre el protagonista. O sea, así, te lo juro, sí existe. De hecho, me han traído a terapia. La otra vez me trajeron una señora que no había dormido en 3 días por estar viendo series. Entonces, es algo que va un poquito más allá de lo que podemos comprender a través de la terapia. Yo creo que podríamos nosotros citar a algún profesional que nos informe cómo eso genera dopamina y nos genera placeres, nos libera. También es una adicción a las relaciones tóxicas, ¿sí? Porque bueno, o sea, te puedes enojar con uno, te puedes enojar con otro y todos los demás ya andan haciendo sus vidas y todavía les andas dedicando estados en el Facebook, ¿no? Entonces es un placer deformado. Yo siento que es un placer deformado, pero finalmente todos tenemos también, o sea, un poquito de eso, ¿no? O sea, te digo, yo lo tengo al revés. Y sí, o sea, literal, lo tengo al revés. O sea, a mí me hacen algo y digo, ay, y ya, ¿no? Pero de pronto, ya hasta se me olvidó qué me hicieron. Y digo, nada más me acuerdo que estoy enojado con fulano y no le voy a hablar. Porque aparte tengo eso, yo soy una persona que se aísla mucho. O sea, yo si me ves, yo no tengo amigos. Todos andan en la farándula tomándose fotos entre ellos y a mí me invitan. Pero no, o sea, no prefiero estar así con gente que, no sé, me hace sentir bien, ¿no? Como que no me gusta tampoco estar aparentando que ya estamos recuperados. Claro. Porque luego digo, ay no, como que ni me siento cómoda. Y eso ha sido de toda mi vida, o sea, no solamente en este ambiente, ¿no? Pero sí, o sea, es como un placer. Y es algo que te regalas también porque necesitas también seguir. A veces eso nos hace sentir vivos. A veces el tener esos sentimientos nos hace, no sé, justificar, ¿no? O también a lo mejor es como poner un freno. Decir, ándale, vuélvete a pasar de lanza y nada más acuérdate que ya me andas debiendo unas. Y acuérdate que yo te hice el favor de perdonarte. No, o la otra. Te voy a perdonar, pero si haces lo que yo digo. Ah, sí. Ajá, pues sea, oye. O sea, te voy a perdonar, pero con con este pergamino de condiciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué es perdón? No, eso es cuando encuentras una pareja ya calidad mascota, o sea, ni siquiera buscas así como el tener un convenio de iguales, ¿no? Porque finalmente está la otra parte donde dice, bueno, pero yo también hice. Y que yo tampoco pues no me perdones, o sea, tampoco es, o sea, sí me explico. Y es una lucha ya de egos, es una lucha de poderes. Y es una lucha ya es algo deformado, ¿no? En donde cada quien, en su manera de ver las cosas, va a justificar lo que está haciendo. Y que finalmente, pues así empiezan las relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y bueno, ahí viene la pregunta. Yo lo he visto en algunos AA's, pero la pregunta va a ser muy puntual. Digo, puede ser de diversas maneras, pero el tema es cómo trabajar una infidelidad. Un ejemplo. Que igual eso casi no se da. Digo, son 1000 maneras de, ¿no?
No vamos a entrar en el tema porque no es el tema del podcast, pero en un suponer que digan las personas, ambas, ¿no? Como usted bien lo decía, pues vamos a trabajar el tema, ¿no? Vamos a trabajar el tema porque queremos estar juntos, ¿no? O sea, ambos dicen, tal vez uno está, por una parte uno está arrepentido, etcétera. O sea, pueden ser miles las maneras, que vuelvo a reiterar, no voy a andar en el tema ni profundizar en ello, sino el tema es infidelidad. ¿Cómo empezar ese proceso del perdón? Porque pues yo he visto eso, lo he visto, que hay personas que han podido trascenderlo, pero también de qué manera, ¿no? O sea, porque quedan todas estas frases que anteriormente comentamos, ¿no? Perdono, pero no olvido, te voy a perdonar, pero bajo ciertas condiciones y circunstancias. ¿Usted qué piensa sobre este tema en particular? En particular, mira, nosotros cuando vamos a poner, por ejemplo, un consultorio de terapéutico, nos invitan a que hagamos algo que se llama estudio de mercado, en donde vamos con todos los psicólogos de alrededor a tomar una terapia para ver sus propuestas y bajo cuál es el enfoque que trabajan y todo eso, ¿no? Sus costos y demás. Y me llamó mucho la atención que cada vez que llamaba para hacer una cita decían, pero no atendemos ni infidelidades ni adicciones. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿no? Bueno, en esta parte de la infidelidad, yo siento que se fractura una confianza, finalmente. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajarlo. Cuando llegan personas y digo, no, pues yo te puedo trabajar de manera individual. Terapia de pareja es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues es un proyecto que se tiene que hacer juntos, ¿no? Es un sueño que deben de tener juntos. Y cuando ya se fracturó la confianza, claro, es muy difícil. Entonces entramos en una renegociación. Vamos a replantearnos. Por ejemplo, en la cultura de los japoneses, ellos antes de enamorarse ven si te conviene, o sea, económicamente, si es una persona de bien, si va a sumar a mi vida, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vamos a andar viendo? O sea, cuando te das cuenta es porque ya se metió a tu cuarto, ya está su ropa, no coopera y dices, ¿qué onda? No hay una negociación. Ese es el punto, que no negociamos y caemos a merced. Dices, bueno, uno llega y le dice, pues es que te perdono, pero vas a hacer así, 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 tus contraseñas y todo, y llegas aquí, tal lado, los domingos, barbacoa. O sea, estás entrando en una negociación en donde dices, bueno, ¿por qué estoy yo cayendo o aceptando que me impongan? ¿No? Porque finalmente, bueno, aquí hubo algo, esto es de dos. Y de manera individual nos tenemos que replantear si deseamos continuar en esta relación y lo vamos a negociar, claro que sí. Tú das, yo doy, y esto es un negocio, ¿sale? Este es un negocio en donde el business es la casa, ¿sí? En donde se supone que tenemos un proyecto en común, ¿no? Porque yo cuando me casé la primera vez, bueno, que nada más me he casado una vez, yo dije, no, yo quiero una casa. Entonces yo estaba así, ¿no? Oye, Jordi, si ponemos las cortinas, las barbitas para adentro, que la veamos nosotros, o para afuera que se vea la gente. Y me decía, sí, como quieras. Oye, gordo, ¿y si cuelgo ahí un cuadro? Sí. ¿Y si pongo ahí una maceta de esas de la suerte? Sí. ¿Y si pinto la casa de...? Sí. ¿Y si vamos aquí a un balneario en las vacaciones? Sí. Y yo decía, ay, no manches, tenemos los mismos sueños. O sea, él nada más me decía que sí, y yo decía, es que tenemos los mismos sueños. ¿Sí me explicó? Entonces no había una comunicación y no había en conjunto ningún proyecto. Como persona nosotros debemos de tener nuestros proyectos personales y finalmente es compartirlo, ¿no? Yo tengo la fundación, por ejemplo, y en la fundación yo hago actividades en donde invito a mi pareja, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Me apoyas? ¿Vienes? ¿Hacemos esto? Porque sé que tiene sus cosas que hacer,
¿sí? Entonces son proyectos que nosotros tenemos que aprender a elaborar y a veces nos falta educación. ¿Por qué? Porque ves a tu mamá, ¿qué te enseñó? ¿Ves a tu papá? ¿Qué te enseñó? Mi papá era bien alegre y todo eso lo normalizaba. De hecho, mi papá era una especie de misionero y parece que su misión era poblar el planeta. Somos un montón de hijos, ¿no? Y mi mamá, pues así, callada, aceptando, ¿no? Todo lo que se vivía, hacia dónde podía avanzar mi madre, ¿no? Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo veo los miedos, las culpas de mi madre, veo también sus impotencias y de pronto ya ni siquiera soy yo. Estoy tratando de llevar esa personalidad en la actualidad porque ya pasaron muchos años. O sea, yo tengo que cambiar con el cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te digo que yo estuve casada 23 años porque decía, es que yo no quiero que mis papás me vean que fracasé. Cuando nunca me veían, entonces ellos no se enteraron de que yo fui alcohólica. De hecho, se enteraron por un video por ahí que no sé quién grabó. Y dijo, hija, ¿a poco sí? Yo, ay, bueno. Pues sí, me dejaron desde muy chica, ¿sí me explico? Entonces, pues nosotros tenemos que replantearnos, ¿no? Finalmente, creo firmemente que no solamente es como ir a un grupo de ayuda mutua, en donde, mira, voy a decir algo bien importante. Las personas que vamos a una agrupación traemos depresión y ansiedad y vemos la realidad a través de la ansiedad, a través de la depresión. Y recibes la información a través de tu ansiedad y a través de tu depresión. ¿Sí te das cuenta del canal de comunicación tan increíble que hay y que no podemos generalizar el mira, ver cómo nomás no entiende? Pues es que solamente esa persona sabrá lo que está cargando, ¿no? Entonces no podemos generalizar. De pronto vemos cómo le perdonan y perdonan y perdonan y perdonan, pero son sus miedos que le paralizan. Yo inclusive he visto mujeres que tienen la capacidad de salir adelante, ellas no lo saben, pero son empresarias porque llevan un negocio y ahí está el parásito del marido absorbiendo el negocio de la mujer y aparte les es infiel. Pero también con los alcohólicos hay un libro que se llama El síndrome de la borrachera seca y hay un capítulo en donde habla de, creo que es el 8º capítulo, en donde habla de la ingobernabilidad sexual y sentimental y habla de la misoginia y habla de las mujeres de los misóginos. De hecho, hay mujeres que les gustan los hombres así, ¿sí? Entonces no podemos culpar a nadie. O sea, cada quien está en la posición en la que se decide colocar. El tema es de que pues de pronto no eres feliz, de pronto te quieres mover y es ahí donde, ya se puede intervenir, hay propuestas. Yo creo que el tema de los grupos es algo muy padre, pero pues hay veces que te apadrinas con alguien que está más ignorante que tú y dices, no, pues no me está dando ninguna guía y dirección. Soy súper fan de los padrinos que agarran un libro y dicen, mira, aquí dice. ¿Sí me explico? Porque te están anclando un principio. Y también me gusta la gente que aparte va a terapia, que va con un profesional, que se hace un tamizaje de ansiedad, de depresión, y que dice, entonces no es normal. No, pues no es normal lo que estás viviendo. Entonces, ¿por qué mi sexualidad está mal? Bueno, pues hay situaciones que tienes que sanar. Y no lo vas a sanar nomás con yendo a un grupo, tienes que trabajar contigo. Tienes que comprometerte con tu historia, ¿no? Y que eso es generar conciencia. Pero a veces pues, somos negligentes. Si con nuestra salud física somos negligentes, ahora imagínate con la salud mental. Casi dicen, no, pues así estoy loca si quieres, ¿eh? O sea. Es lo que hay, es lo que quedó. Es lo que hay, es lo que hay. Si te avientas la bronca, qué bien. O sea, imagínate, o sea, andar haciendo esa pues por eso te agarras cada cosa. Y luego que andamos, ay, me enojas porque necesito ir a desahogarme. Bueno, ¿usted qué piensa finalmente? ¿Qué concluiría con todo esto que hablamos del resentimiento al perdón? Pues ya hablamos ampliamente, yo creo que el resentimiento
la tergiversación del perdón, ¿eh? Porque a veces el perdón se utiliza para fines maquiavélicos. O sea, te perdono. Es una palabra que es muy prostituida realmente, ¿eh? Muy prostituida el perdón. Y más para un enfermo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pidiendo perdón y no cambias, ¿no? O sea, pides perdón, pero no. Sigues siendo la misma persona. Es una palabra muy tergiversada que el enfermo lo utiliza para seguir siendo igual. Pero como usted bien lo aclara, ¿no? El problema no es no es quien te lo diga, sino porque tú lo sigues creyendo, ¿no? O sea, como el adicto, ¿no? Que siempre le anda pidiendo perdón a sus papás, ¿no? De, perdóname, ya te prometo que es la última vez y le voy a echar ganas y de esta. Y ahí ves a los papás, ¿no? Creyendo. ¿Qué sucede? Vuelven a recaer. ¿Y qué sucede? Perdóname, es que no me di cuenta y que esto y que... No, es un círculo vicioso, ¿eh? Y interviene mucha la parte del perdón en un mal sentido, porque pues evidentemente ese no es perdón, pero pues así está maleada o sea, la enfermedad nos hace tomar esta palabra desde otra perspectiva, ¿no? Más enfermiza de pues sí perdono, pero no voy a cambiar nada, voy a seguir siendo igual, ¿no? O sea, nada más como lo dicen, ¿no? Los alcohólicos, de dientes para afuera, ¿no? No hay nada, no hay un trabajo interiorizado. ¿Qué piensa entonces finalmente sobre esto? ¿Cómo concluiría usted este tema? Resentimiento al perdón, como usted bien lo decía, ¿no? La dualidad del humano, oscuridad, luz. ¿Cómo concluiría usted este tema desde su punto de vista? Mira, hace tiempo yo asistía a templos budistas. Me gustaba mucho la filosofía, que es muy caro, por eso dejé de ir. En donde se trabajaba mucho esta parte de la espiritualidad. Cuando nosotros vamos a terapia, y los alcohólicos también hacen eso en sus terapias, habla de que se debe hacer a un lado la personalidad. Porque la personalidad se basa en las etiquetas del ego, ¿sí? En donde basas una personalidad en lo que dice una sociedad que eres. Inclusive tú solito te pones etiquetas. Y esas etiquetas pueden ser adjetivos, calificativos y a veces hasta peyorativos, en donde pues trabajamos, a veces tenemos una baja autoestima y pensamos nosotros que la arrogancia y la soberbia nos hace como enaltecernos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es rescatar la esencia del ser, ¿sí? Cuando en alguna ocasión le preguntaron cuál es el nombre de Dios, él decía, soy el que soy. Y tú eres lo que eres. Y eso es lo que venimos a rescatar nosotros en esencia. ¿Quién eres? ¿Quién realmente eres? Y Jesús el Cristo lo mencionaba de una manera muy frecuente, ¿no? Que seamos como niños, ¿no? En donde tengamos esa resiliencia, esa capacidad, ¿no? De seguir con lo que sigue, ¿sí me explico? Y dejar atrás. A lo mejor suena como una propuesta pues no tan difícil de hacer. Sin embargo, creo que todo tiene que ver con la disposición que tenga la persona como para hacer lo que sigue. Cuando nosotros estamos trabajando con la esencia, por ejemplo, esta parte que decías de los adictos, ¿no? A mí me encanta porque luego les platico de los casos que he tenido. En una ocasión llegó una persona y me dijo, quiero anexarlo 3 meses, 6 meses. No, me dijo que 1 año. Y en aquel entonces le dije, no, nada más se puede en 3 meses. No, es que necesito 1 año. Y yo, no, 3 meses. ¿Qué pasa? Entonces 6. Bueno, sí, pero vamos a hacer una nueva valoración a los 3 y le damos otros 3 meses de media luz si gusta. Es que necesito 1 año. Dije, no, nada más 6 meses. Ya, estoy llenando el formato y de pronto voltea y le dice a su hija, iban las dos, en 6 meses podemos vender la casa y desaparecernos para que no nos vuelva a encontrar. Y yo dije, señora, si me lo va a donar, mejor dígame de una vez, ¿no? O sea, así terminan los adictos cansando a la familia,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues una cosa es tener remordimiento, otra cosa es tener un arrepentimiento. Claro. ¿Sí? El remordimiento es una emoción, es algo de corta duración y alta intensidad, es momentáneo. El arrepentimiento es un sentimiento de baja intensidad y larga duración, y eso sí alimenta la esencia del ser. Por eso es que nosotros debemos analizar, bueno, ¿sí me estoy arrepintiendo o nada más en lo que se me pasa el susto, y al ratito que se me pase el susto voy a continuar otra vez con mis con mis malos hábitos, ¿no? Entonces, convertir una energía negativa en positiva, pues es una transmutación en donde el libro azul nos habla de eso, y que es algo que es un proceso. Y que también debemos identificar si realmente lo quieres, porque hay veces que vivimos mal y somos felices viviendo mal. Claro. ¿Sí? Entonces, si no hay esa necesidad de querer ser, simplemente ser, o sea, olvídate que quieras ser buena persona, que no lastimes a nadie, ¿no? Que no lastimes a los demás, que no te lastimes, que seas una persona útil a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo veo aquí chiquillos que llegan y que de pronto dicen, es que volví a robar. ¿Por qué robaste? Pues es que me sigo drogando. Bueno, pues entonces no tienes la intención. Quieres tú y se te hace un bonito y la propuesta y las alabanzas y venir y platicar y compartir. O sea, se te hace eso bonito, pero tienes una necesidad y no es malo. ¿Sabes qué? Y qué bueno que tocas el tema, porque esta es la propuesta que se hace en el área profesional, que se necesita una desintoxicación física, pero a veces necesitamos a especialistas en adicciones para que les den medicamentos que les puedan regular toda la descarga de dopamina que tienen a través del consumo de sustancias, inclusive que está muy de moda el día de hoy, que son las adicciones que no traen consumo de sustancias, como las adicciones a lo digital, ¿no? Los ludópatas, los que juegan a través de digital, todo eso es dopamina, no se están metiendo nada. Tengo ahorita un paciente que es médico y que dice su esposa, tiene un cuarto enorme en la casa en donde está lleno de videojuegos, y va, hace su cirugía y se regresa rapidísimo porque quiere seguir jugando y lo quieren internar. Es un médico, ¿sí me explico? Entonces así estamos nosotros, pero a veces necesitamos también pues conocernos y darle oportunidad también a la ciencia. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Porque finalmente AA pues no es que sea como un ¿cómo se le dice esto? No, sí mismo Bill W. decía que el programa de AA no era del todo para todos. Así es. En el sentido, mismo Bill W. dice que sería muy arrogante, inclusive delimita el programa desde la quinta tradición. Dice, zapatero a tus zapatos. Así Más es. vale hacer una cosa supremamente bien a mil mal hechas. Nos lo regala Bill W. la quinta tradición. Y la octava lo reafirma en el no profesionalismo. Nosotros somos personas amateurs. Que si tengo problemas sexuales, pues tengo que ir con el sexólogo. Así es, exactamente. Si tengo problemas de trastornos, TDAH, etcétera, vámonos con el psiquiatra. O sea, así es. Pero es que, madrina, le voy a decir una verdad, que a lo mejor usted no los conoce. Pero hay padrinos que tienen kinder trunco y quieren andar dando sus menjurjes de la abuela. Esa es la realidad, ¿no? O sea, la neta, en muchos grupos hay muchas personas que, bueno, es que el alcohólico no sé por qué tiene esa peculiaridad, madrina. Él sábelo todo, o sea, no se le quita al borracho. Sus historias. Se sabe de todo. O sea, le habla del borracho y ya no está borracho, a lo mejor seco, pero le habla de todo y sabe de todo, ¿no? O sea, sí somos los alcohólicos de fanfarrones, ¿no? Le podemos decir cómo reconstruir el matrimonio alejado cuando el mío ya está disgregado, ¿no? Entonces, eso que usted dice es bien cierto y yo estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Alcohólicos Anónimos tenemos un objetivo en específico, ¿no? Y todo lo que usted está diciendo es la manera como yo igual lo identifico y congenio mucho con esta ideología de ir a los especialistas en la materia. Yo en los podcasts yo lo he dicho, ¿no? Vamos con los profesionales, ¿no? O sea, tenemos esto yo creo que ya cuando tenemos
enfermedades mentales agudas, tal vez el grupo es algo complementario, ¿no? O sea, un complemento de la base, porque, madrina, hay personas, de verdad, y usted no me dejará mentir, de verdad, que padrinos ignorantes que llegan, personas al grupo con tratamiento psiquiátrico y que se atreven, fíjese lo que le voy a decir, se atreven a decirle que deje su tratamiento. Sí. En serio, en serio, o sea, ¿qué nivel de ignorancia? ¿No? Y el padrino reprobó bolitas y palitos en el kinder, pero como ya se siente chamán, es un chamán, ya se siente Dios casi. No, deja el medicamento, nada más con el puro grupo, nada más te estás drogando. O sea, y un nivel de ignorancia que existe a veces en los mismos padrinos, por sus tabús, por sus prejuicios. Entonces, logro entender esa parte. Pero siga, madrina, en ese tenor de lo que estaba usted complementando en ese sentido. Ahorita me estabas comentando de los padrinos con kinder trunco. A veces me gustaría pensar que nada más viene de los padrinos con kinder trunco y no. Ay, no, pues... No, te lo juro. Te lo juro. No me los presente porque bueno. Yo conozco personas que son dueños de clínicas que aún tienen el prejuicio con la medicación, cuando las mismas instituciones del gobierno les invitan a trabajar de una manera correcta las adicciones, porque ahorita, bueno, por ejemplo, pues no se habla solamente de alcoholismo, de hecho son más pues sustancias como fentanilo, como el cristal y metafetaminas, sí, cosas así, ¿no? Ahorita hay una droga que se llama Tusi, que es una droga que son como 5 en una, y que inclusive en los toxicológicos ya son como campos de investigación, porque aún ellos están investigando cómo van a intervenir para estabilizar a una persona y salvarle la vida que trae una sobredosis de tantas sustancias, tantas mezclas, ¿no? Ahorita está entrando una droga que se llama Coco Chanel, que es que no he investigado bien la sustancia, pero trae de cabeza a todos, ¿no? Entonces, la cultura de los alcohólicos, ¿no? Pues con una mentada quedas, te sentamos en los polines, pero una persona pues sufre muchísimo en la desintoxicación. Nos falta mucha cultura, mucho conocimiento. De hecho, yo por eso puse el centro evaluador, porque mi trabajo se cobra porque finalmente la Secretaría de Educación nos cobra, ¿no? Pero yo sí me gusta invitar a las personas a que se preparen para conocer lo que se está viviendo allá afuera. O sea, de pronto yo he llegado a los grupos y les digo, mira, si no quieres, no puedes hacer mucho por ti ni por tus hijos, no te preocupes, tienes la oportunidad de hacerlo por tus nietos, ¿sí? Y nosotros nos estamos preparando con lo que viene. Alcohólicos Anónimos nos ha regalado, es una gran escuela. Es una escuela en donde nos ponen una sintonía para nosotros trabajar nuestros valores, para trabajar una enfermedad que nos rebasó en algún sentido, ¿no? No solamente traíamos el consumo, sino que traías un tema de un desequilibrio emocional, ¿no? Y que, bueno, fue la oportunidad que tuviste como para trabajar la historia, tus raíces y demás. Ahí desconéctalo. Pero que finalmente, bueno, aprendimos y nos dejó muchas cosas buenas, ¿no? Y eso es como, bueno, un escalón, pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y yo creo que una de las propuestas que nos hace el mismo sistema es que nosotros cambiemos con el cambio, ¿sí? Algo que a los viejos nos cuesta, ¿eh? O sea, veme a mí. O sea, yo digo, ay, no, espérate, ¿cómo? O sea, vamos a hacer algo así. Sin embargo, siempre hay personas como tú que dicen, no, vamos a darle cobertura y vamos a seguirnos con lo que sigue. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo otros espacios. Yo veo los miedos son los mismos, ¿no? Claro. Los papás tienen los miedos que yo tenía cuando yo tenía hijas adolescentes, ¿no? Que les pase algo. Y finalmente, yo no puedo tampoco hablar y decir, es que no está pasando nada. O sea, sí está pasando.
son brotes psicóticos que tenemos, pero sí siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, estas negligencias que se viven en los grupos, pues solamente es a través de del conocimiento, ¿no? Creo que nosotros el combatir nuestra ignorancia está más difícil que combatir nuestra adicción. O sea, definitivamente, porque es reprogramarnos y hay veces que nosotros mismos pues no sabemos ni por dónde empezar. Lo cierto es que creo que cuando nos ponemos en una sintonía se nos presentan oportunidades. Y eso es lo importante, o sea, siempre estar en la disposición de aprender. Creo que eso es lo más importante, estar dispuestos a aprender. Yo sigo aprendiendo. Y me gusta, o sea, y siempre les digo, estén dispuestos a aprender porque siempre va a haber cosas nuevas. Y va a haber necesidades también, en donde nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Así de sencillo, ¿no? No sé, ¿cómo ves? En algo, palabras muy breves. ¿El perdón es amor? El perdón, no, el amor es otra cosa. Uh-huh. Tal vez son cosas muy diferentes. Sí, es que muchos hablan de ello, ¿no? Es que el perdón es amar. O el perdón es amor. O sea, por eso es que son esas frases cliché uh-huh. que muy continuamente escuchamos, ¿no? Ordinariamente lo escuchamos. Exacto. Y nos compramos esas ideas de es que no amas porque no perdonas. Uh-huh. ¿No? ¿Sí o no? O sea, entonces, ¿el perdón es amor? Pues yo creo que nos vamos a las frases del gran maestro, ¿no? Finalmente el perdón, como decía Jesús el Cristo, perdónalos porque ni siquiera saben lo que hacen, ¿no? Y finalmente creo que el perdón se trabaja definitivamente. El amor nace, el amor es una esencia y que de pronto también nos falta. Y tenemos que aprender a adquirirlo, a desarrollarlo. Y es esa lucha de nosotros con nosotros mismos. Pero sí creo que, pues bueno, al final, como dices, no, o sea, hay mucha información afuera y nosotros vamos adoptando lo que dicen TikTok y demás y ahí andamos pensando que eso es tan así, tan sencillo, tan fácil. Sin embargo, siento que ya es un tema muy espiritual. Claro. Ya es como de una cuarta dimensión, ya no es ya está fuera del ego, del aplauso, del reconocimiento, de la paga, ¿no? Sí, es un tema ya más. Es otro nivel, ¿no? Es otra dimensión. Entonces, pues vamos por partes, ¿no? O sea, tal vez podemos ir y venir a la cuarta, como nos mencionan, no podemos ser espirituales al 100, pero pues sí podemos nosotros proponernos tal vez, ¿no? Empezar con lo mínimo y decir, ok, voy a morir a mí mismo, a mi egoísmo y voy a dar ese siguiente paso, pues a lo mejor voy a empezar con lo sencillo, ¿ya? A lo mejor en algún momento voy a perdonar lo que yo siento que puede ser imperdonable, pero finalmente no puedo tampoco decir que nunca lo voy a hacer. Claro. Hasta que no suceden las cosas, ¿no? Pues nos ha alcanzado nuestro peor enemigo, mi madrina, que es el tiempo. Ok, está bien. No, y pues, antes que nada, pues agradecerle, gracias por darnos y brindarnos este espacio de su tiempo. Para mí ha sido de gran beneficio, y yo creo que no solamente para mí, sino para todas las personas que por este medio nos escuchan. Muchas gracias, madre. No, gracias a usted. Me da muchísimo gusto, o sea, y me da gusto que me haya motivado a hacerlo, porque eso es algo que nunca hago. Nunca hago, y que el día de hoy, para mí el estar compartiendo, ¿no? Lo que pues nos ha tocado vivir finalmente, creo que de pronto pues traemos experiencias que le pueden servir a las personitas. Y pues si pudimos aportar algo el día de hoy a la humanidad, pues fue un buen día, ¿no? Y pues te agradezco bastante que me tomes en cuenta. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y bueno, no olviden a todos los suscriptores dejarnos en la parte de sus comentarios. ¿Ustedes cómo han vivido esta parte del resentimiento? ¿Cómo han llevado al perdón? Su experiencia para nosotros es de suma importancia. No olvides dejar tu like y compártele este video a todos los resentidos.
A ver si. Ya saben que de esos compañeritos casi no hay. Ajá. Sí. Y además porque vienen épocas decembrinas y pues va a estar gacho, ¿no? Que te la tengas que estar pasando en el grupo otra vez porque pues no logras congeniar, ¿no? Y bueno, y que cuántas cosas nos hicieron falta, ¿verdad? Platicar seguramente, ¿no? Se quedaron ahí por la mesa varios temas, pero que bueno, seguramente en otros temas trataremos, ¿vale? Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.